Entonces, gases. Por Dios. Qué belleza ahora. En fin, así no puedo escribir acá. Entonces, los gases. Los gases pues tienen unas características bastante particulares. Dentro de ellas pues está el hecho de que las moléculas dentro de un gas están bastante, bueno, bastante es un decir, pues están más separadas, ¿sí? Que en otro tipo de sustancias como son los sólidos y los líquidos. Además, la fuerza que existe entre las moléculas, ¿sí? Esas fuerzas se llaman fuerzas de cohesión, ¿ok? Las fuerzas que existen entre las moléculas de un cuerpo se llaman fuerzas de cohesión. En el caso de los gases, la fuerza de cohesión es bastante liviana, ¿sí? Es decir, es muy débil, ¿sí? Por lo tanto, ellas se pueden desprender fácilmente unas de otras. Además, la forma que los gases, o mejor, los gases no toman una forma determinada, ¿sí? Ni siquiera como el caso de los líquidos, todos sabemos que un líquido realmente no tiene forma, pero toma la forma del recipiente que lo contiene, ¿cierto? Entonces, si nosotros colocamos un líquido dentro de un tanque, pues el líquido toma la forma del tanque, ¿ok? Pero en el caso particular de los gases, no. Los gases, des en cuenta que, eh, por ejemplo, cuando hay humo, el humo no se reparte, ni siquiera se reparte de forma proporcional en el área en el que está contenido, sino que sencillamente, si nosotros tenemos humo dentro de un recipiente, el humo, pues sencillamente se va ubicando, se distribuye, pero no tiene una forma específica de su distribución, ¿ok? No toma la forma ni siquiera del recipiente que lo contiene. Para que digamos que el gas empiece a tomar alguna forma, nosotros tenemos que eh, suministrar o ponerlo en unas condiciones de presión específica para que él pueda, digamos que de alguna forma acumularse en alguna sección del recipiente que lo contiene. De lo contrario, el gas sencillamente va a estar distribuyéndose aleatoriamente en todo el espacio. ¿Ok? No tiene, digamos que esa condición que tienen los líquidos, ¿no? Ok, vamos a ver que no se me quede nada más antes de empezar ya con las leyes de los gases. Otra característica que tienen los gases es la posibilidad de comprimirlos, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir cuando nosotros comprimimos un gas es precisamente que las moléculas empiezan a juntarse más, empiezan a estar más próximas, ¿ok? Al estar más próximas, pues disminuyen su volumen y al disminuir su volumen, lógicamente, aumentan la densidad. Recuerden que la densidad es inversamente proporcional al volumen. A mayor volumen, menor densidad; a menor volumen, mayor densidad. Entonces, esa es otra característica que presentan los gases. Adicionalmente, cuando nosotros tenemos un gas contenido dentro de un recipiente, ¿sí? Imagínense en un cilindro, un tanque, entonces las partículas del gas van a generar presión sobre las paredes del recipiente, ¿ok?
Entonces, ellas precisamente por su condición de libertad, pues tienden a ir ocupando más y más y más espacio. Entonces, al chocar contra las paredes del recipiente que lo contiene, entonces van generando presión sobre esas paredes. ¿Listo? A ver, ¿qué otra cosa tendríamos que... Profe, Dime. el que dijo de los gases que se comprimen y se vuelve como, por decirlo de alguna forma, líquido, como los desodorantes, eso no se denomina como miscibilidad. Sí, esa es una característica que tienen algunos gases que pueden pasar de una fase, o mejor, de una sustancia, que puede pasar de una fase gaseosa a una fase líquida, ¿sí? Y no tiene nada que ver con intercambio de calor. Yo les colocaba a ustedes también el ejemplo del recipiente que contiene de los encendedores, ¿sí? Ustedes han visto que ese tanquecito que trae el encendedor, eh, uno ve el gas, lo que uno le llama el gas, pero en ese momento no está en estado gaseoso, en ese momento está en estado líquido. Es el combustible con el cual nosotros prendemos el encendedor. Cuando ese recipiente se rompe, pues lo que ocurre es que se libera la presión y entonces lo que va a ocurrir es que ese combustible se empieza a convertir en gas, rápidamente se convierte en gas. Entonces, son ejemplos de sustancias que pueden cambiar de fase fácilmente sin necesidad de que haya intercambio de calor. ¿Ok? Bueno. Eh, los gases cumplen algunas características precisamente debido a su condición de volumen y presión, ¿no? Entonces, dentro de esas características, pues se cumple lo que conocemos como la ley de Boyle. ¿Quién recuerda lo que dice la ley de Boyle? ¿Nadie se acuerda lo que dice la ley de Boyle? Qué tristeza, y eso que ustedes ya lo vieron en química. Ley de Boyle. Dice que en un sistema cerrado, en un sistema cerrado, entender un sistema cerrado es como aquel sistema que no tiene intercambio digamos que no hay intercambio con el medio ambiente. ¿Ok? A eso le llamamos un sistema cerrado. En un sistema cerrado, la presión por el volumen se mantiene constante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si nosotros tenemos un gas al cual le cambiamos la presión, pues su producto va a mantenerse constante. ¿Ok? Entonces, si yo o mejor, tenemos condición uno donde existe una presión y el gas ocupa un volumen, entonces esto se va a mantener constante. ¿Ok? Y su consecuencia implica que la presión en el estado uno por el volumen en el estado uno tiene que ser igual a la presión en el estado 2 multiplicado por el volumen en el estado 2. ¿Ok? Valga aclarar que para la ley de Boyle, nosotros podemos tener cualquiera de estas magnitudes, las podemos manejar en cualquiera de sus variables. Es decir, que yo puedo trabajar la presión, la puedo trabajar en atmósferas o la puedo trabajar en pascales. Y el volumen también se puede calcular en cualquiera de sus magnitudes. Podemos trabajar
metros cúbicos, podemos trabajar en centímetros cúbicos y de hecho, como lo hacen normalmente los químicos, que ellos trabajan más con capacidad, entonces también podemos trabajar en litros, ¿ok? En cualquiera de esas magnitudes podemos trabajar la ley de Boyle y no hay ningún problema siempre y cuando manejemos la misma unidad, ¿no? Quiero decir que si en la condición uno trabajamos en metros cúbicos, en la condición 2 también tiene que estar en metros cúbicos. Si trabajé en litros en la primera, también debo trabajar en litros en la segunda condición. ¿Okay? Eso es lo que queremos decir con respecto a la ley de Boyle. Entonces, ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice que un gas ocupa un volumen de 20 litros cuando se encuentra a una presión de una atmósfera. Si se aumenta la presión a 1.6 atmósfera, el volumen que ocupará será de. Entonces, aquí estamos diciendo que en la condición 1, el volumen, ¿de cuánto era? Profe, ahorita puedes repetir el enunciado, por favor. Claro. ¿En cuánto dije que era el volumen? Era como de 20 litros. 20 litros. ¿Y de cuánto dije que era la presión? Una atmósfera. Una atmósfera, correcto. Y me dice entonces que si se aumenta la presión, es decir, en la condición 2, la presión ahora vale 1,6 atmósferas. Entonces, ¿cuánto será su volumen? Pues sencillamente sería proponer lo que dice la ley de Boyle. Entonces, volumen, presión 1, que sería 1, multiplicado por el volumen, que serían 20 litros, tiene que ser igual a la presión 2, que es de 1,6, multiplicado por el volumen en la condición 2. Y sencillamente pasamos a dividir, ¿no? Sería 20 dividido entre 1,6 y me daría el volumen en la condición 2. ¿Cuánto da eso? A mí me da 12,5. Y lógicamente en las unidades de volumen que trabajamos, que fueron los litros. ¿Ok? Recordamos de esta condición que existe una relación directa e inversamente proporcional entre variables, ¿no? Aquí lo que me dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Y eso lo acabamos de ver precisamente con este ejercicio, donde al aumentar la presión, pues disminuyó el volumen. ¿Listo? Realmente, pues con la ley de Boyle no hay mucho que decir, es básicamente esa relación. Cabe anotar que esta relación de la ley de Boyle la podemos aplicar siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. ¿Ok? Esto es importante. La ley de Boyle aplica solamente cuando la temperatura se mantiene constante. Porque si no se mantiene constante, entonces entramos en la otra ley, que es precisamente la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? Okay. Eso es, creo que con E. Estoy aquí. Bueno, voy a confirmar porque no, si es con A. Gay-Lussac. Y la ley de Gay-Lussac entonces compara
Profe, creo que en cambio de doble C es doble S. Exacto, sí. Con doble S, no con doble C. ¿No me puedes regresar tu momento al anterior, por favor? Entonces ya él lo que relaciona es el volumen no con la presión, sino con la temperatura. ¿Ok? Y dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Ok? El volumen, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Listo? Y pues la explicación también es muy simple. Nosotros recordamos que la temperatura o la medida de la temperatura tiene que ver con la vibración de las partículas, ¿cierto? De las partículas de la sustancia. Lógicamente, si una sustancia tiene mayor temperatura, debe tener mayor vibración y para que las partículas puedan vibrar, necesitan tener mayor espacio. Por lo tanto, van aumentando su volumen. ¿Listo? Y entonces él lo que propone es que la temperatura dividida entre el volumen es constante. ¿Sí? O también se puede escribir de la misma manera, el volumen dividido entre la temperatura también va a ser algo constante. Realmente nosotros la encontramos ya como la proposición de Gay-Lussac es precisamente volumen dividido entre la temperatura. ¿Listo? De igual forma, entonces, aquí, importante, aquí sí vamos a tener que tener la medida de la temperatura debe estar en Kelvin. Profe, Dime. ¿esa no es la ley de Charles? No, la ley de Charles es la ley combinada, entonces, que ya habla de las tres variables, de las tres variables de estado. ¿Ok? Entonces, eh, importante aquí sí que la temperatura debe estar expresada en Kelvin. ¿Ok? Igual, sencillamente, si me dice que un gas está a, pongámosle a eso, 150 grados Celsius y se suministran, eh, hablemos gas de vapor, ¿no? Vapor de agua. Y se suministran eh, pongámosle a eso 1000 calorías. Bueno, aquí quedó como incompleto ese texto así como va. Vamos a escribirlo completico porque me falta para que la redacción quede como mejor. Digamos que 200 gramos, 200 gramos de vapor de agua están a 150 grados centígrados y se suministran 1000 calorías. Punto seguido. Si el vapor ocupa
eh, 4 litros, calcular el volumen que ocupará cuando absorba calor. ¿Listo? Entonces, pues, lo primero que tenemos que establecer es cuál es la temperatura en Kelvin para hablar de la condición 1. Es decir, aquí en forma semejante a lo que propusimos o lo que se propuso en la ley de Boyle, entonces nosotros tenemos que el volumen en la condición 1 dividido entre la temperatura 1 es igual al volumen en la condición 2 por la temperatura en la condición 2. Pero como la temperatura debe estar expresada en Kelvin, entonces debemos hacer primero la conversión. 100 los Kelvin, recordamos que es igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Entonces, ¿cuánto me daría esa temperatura? Serían 150 más 273 y eso da 423. Ok. Lo otro que tenemos entonces que calcular es cuál sería la temperatura que alcanzaría cuando absorba el calor. Para eso, pues, sabemos que el calor suministrado es igual a la masa multiplicada por el calor específico de la sustancia multiplicada por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, ¿cuánto calor dice que se están suministrando? 1000. ¿A cuántos gramos? A 200 gramos. Por el calor específico, recordamos que habíamos manejado el valor 1 por la temperatura final que no conocemos menos la temperatura inicial que son 250. ¿Ok? Y ahora, pues despejamos. El 200 multiplicado por 1 pasaría a dividir, lo que me darían 5. Es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial, que son 150. Y ahora el 150 que resta pasaría a sumar, o sea, 155, que es la temperatura final del gas cuando absorba el calor. Ahora esa temperatura la pasamos nuevamente a Kelvin. Entonces Kelvin sería igual a 155 más 273. Por lo tanto, la nueva temperatura en Kelvin es de 428. ¿Ok? Y bueno, 428 Kelvin, ¿no? Esta es la temperatura. Ahora sí, entonces podemos proponer la ecuación que me dice que el volumen 1, que serían 4 litros, sobre la temperatura 1, que son 423, es igual a el volumen 2 dividido entre la temperatura 2, que son 428. 428 pasa ahora a multiplicar 4 multiplicado 428 dividido entre 423. Y eso nos da el volumen en la condición 2.